Listo, iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Calle, segundo semestre de Psicología, y hoy estaremos hablando sobre la conferencia de las reflexiones desde la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad, con las invitadas Araceli María Lara Doria, Sheila Andrea Vergara Durango y Natalie Paola Cáliz. Bueno, estaremos hablando sobre dos preguntas orientadoras que son: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana? ¿Y qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Le cedo la palabra a Sheila. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Vergara. Bueno, lo primero que quiero compartirles es que para poder abordar una realidad social es importante el reconocimiento del daño emocional y psicológico. El psicólogo debe reconocer el daño emocional y psicológico que han sufrido las víctimas del conflicto armado en Colombia, debe practicar la escucha activa y la empatía para poder comprender pues, las experiencias y las emociones que han atravesado las víctimas. El psicólogo debe analizar el impacto del trauma en la salud mental de las víctimas y cómo esto puede afectar su bienestar y calidad de vida. Ya habiendo dado una pequeña introducción de este contexto, quiero mencionarles algunos de los efectos emocionales que han padecido los colombianos a causa del conflicto armado y son mencionados en el informe. Hablemos del trauma y del estrés postraumático que el conflicto armado ha generado en las víctimas y su familia, lo que ha llevado a la aparición de trastornos de estrés que se caracteriza por síntomas como flashback, pesadillas, evitación de recuerdos e incluso estas personas todo el tiempo están en hipervigilancia. Tenemos también la pérdida y el duelo que la violencia y la muerte han generado. Ha generado una profunda sensación de pérdida y duelo en el pueblo colombiano. Muchas personas han perdido seres queridos, hogares, y esto ha arrasado con comunidades enteras al ser víctimas de la violencia, lo que ha llevado a una sensación de inseguridad y de desconfianza en el entorno en que estas personas se mueven. El conflicto ha generado un desplazamiento masivo de personas, lo que ha llevado a un sentimiento de desarraigo y pérdida de la identidad. Las personas han tenido que abandonar sus hogares, su familia, sus costumbres, lo que ha llevado a una sensación de desorientación y desubicación. Según este informe, podemos ver que el 70% de las víctimas del conflicto armado presentan síntomas de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el TEPT, que es lo que caracteriza todas estas anteriores de las que yo les he mencionado, que es la depresión y todas estas emociones que desencadenan estos problemas. En resumen, el conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto emocional tan profundo y duradero en el pueblo colombiano que ha llevado a una crisis de salud mental en el país. Ya que les he mencionado las cosas negativas, por último, quiero hablarles de cómo la psicología puede ser una herramienta poderosa y sanadora para construir una historia diferente de la realidad de nuestro país, así como también es clave para poder sanar las heridas de las víctimas al analizar críticamente la narrativa histórica dominante, investigar sobre la memoria colectiva y el trauma y promover la empatía y la comprensión. La psicología, de manera positiva, puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más pacífica. En resumen, el psicólogo desempeña un papel fundamental en el contexto del conflicto armado, ya que su labor contribuye significativamente a la reparación emocional y social de las personas afectadas. La intervención psicológica es completamente clave para poder entender el trauma psicológico de las víctimas, excombatientes y comunidades, facilitando procesos de duelo, resiliencia y reconciliación, además de que ayuda a reconstruir el tejido social mediante estrategias psicosociales que promueven la paz, la convivencia y la no repetición del conflicto. Le cedo la palabra a mi compañera. Ok, Sheila, bueno. Paola, ¿tú querías participar? Claro. Bueno, entonces, en base a estas dos preguntas, nos das tu análisis desde tu perspectiva como psicóloga. Bueno, con respecto a lo antes mencionado por la compañera, la psicología puede aportar en diversos conocimientos hacia un mejoramiento por Colombia. ¿En base a qué? En base a que tiene una amplitud en conocimientos y a procesos de diversas causas
También cumple con esfuerzos por el fomentar una población más empática y sobre todo mantener un tratamiento oportuno en base a la salud mental. Dicho lo anterior por la compañera, más la implementación de lo antes mencionado en la conferencia, la psicología o los psicólogos podemos aportar diversos conocimientos y brindarles acompañamiento a las víctimas por conflicto armado, desplazamiento forzado y despojo de territorios agrícolas. En base a que estas víctimas, muchas de ellas quedan marcadas y por el desplazamiento que tuvieron, lo cual en muchas veces los impide a tener un avance en su vida. Aquí justamente donde el acompañamiento de un psicólogo impulsa a un desarrollo en mejora, de manera que ellos puedan crear un conocimiento positivo en avance. Ok. Bueno, muchas gracias, Paola, por tu participación. Vamos a darle la palabra a Araceli. Araceli, ¿nos regalas, porfa, tu perspectiva, darnos una conclusión de estas palabras orientadoras que nos han, la respuesta que nos han brindado nuestras compañeras? Muy buenas tardes a todas. Bueno, atendiendo la conferencia donde nos habla el maestro Carlos Arango, diciéndonos que le había gustado que esto se hiciera posible, lo de la Comisión de la Verdad, siendo que lo consideraba como una obra monumental, como una obra grande, porque había sido una obra, ha sido una obra que ha generado impacto, mejoramiento, nuevos propósitos, nuevos arranques, nuevos aprendizajes para todos. Uno de los aprendizajes fue que se pudo implementar lo que significa la palabra psicosocial, porque es una palabra bastante dominada dentro del rol del psicólogo, el tratamiento psicosocial, pero en la realidad no se había cumplido al 100, en la práctica no había sido ejercitada. Quizás porque en Colombia no hay las garantías para estos psicólogos de ir a los territorios, no habían las garantías para ir a estos territorios, no había la implementación. Entonces, también había una distancia entre el Estado y las poblaciones. Gracias a este momento histórico, el Estado está prestando atención a estas situaciones. Se ha podido cumplir este documento de la Comisión de la Verdad, en donde se exponen muchos hechos que son de la memoria colectiva, individual de todas estas personas, que para ellos son la verdad, porque ellos fueron las que lo sufrieron. Esta verdad queda como guardada y tiene un impacto en las siguientes generaciones. Entonces son hechos que surgieron hace 60 años, que han seguido, como dice, reciclando la violencia en Colombia, y ahora presentamos dificultades en la sociedad, controversias, y estos hechos tienen esos orígenes. Entonces, el hecho de que lo psicosocial se haya ejercitado, que los psicólogos hayan aprendido de verdad a hacer este ejercicio, tanto que tuvieron que replantearse las formas de las preguntas, cómo ir con los victimarios, con las víctimas, cómo hacer estos acompañamientos, cómo tratar estos duelos que estaban guardados. Entonces, de verdad que se convierte en una práctica positiva para el psicólogo y nos da nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque ya es algo que se ha hecho, algo de lo que podemos tomar ejemplo, algo de lo que podemos construir, y también es algo de lo que nosotros tenemos que seguir construyendo, porque esto es apenas el principio de un arranque. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Araceli. Bueno, estamos corticas de tiempo, ya que el espacio del Focus Group se nos está terminando de todas maneras. Muchas gracias. No debemos olvidar tampoco que también, además del enfoque del psicólogo para las comunidades y mirar todos los riesgos que tienen en el momento que se hacía lo de la violencia en Colombia, era también los riesgos que tenían esas comunidades al momento de reconocer a las personas que los violentaban, porque
igual seguían siendo objetivos de ellos al momento de hablar. Y también para nosotros como psicólogos, los riesgos que nosotros corremos al momento de entrar a estas zonas, a interactuar y a trabajar con dichas comunidades. Desde nuestra, corremos peligro físicamente, por secuestro, por ser objetivo de ellos también. Y también nuestra parte psicológica, nuestro desarrollo emocional al momento de ver cómo estas comunidades pasan por esto. Bueno, chicas, muchas gracias por participar, por estar aquí. Esto sería todo. Que estén bien. Feliz tarde. Muchas gracias a ti, Ale. Bueno, bueno, ya yo mucho ahí. Yo creo que sí Gracias. me va a tocar editarlo porque se pasó 17 minutos con 20 segundos. Ale, Ahora, hagamos ahora, un ahora breve que nos llamada salgamos, para arreglar el trabajo, que falta del trabajo. espérenme, eso lo hablamos ahorita. Voy a salirme para poder que se moche. Ok, Hablamos por WhatsApp. Bueno, lo llamo por WhatsApp. Chao. chao. Al fin, ojalá que este sí se le escuche la voz. Sí.